Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar nuestro podcast el día de hoy. Hoy vamos a hablar justamente algo de lingüística. Vamos a seguir hablando sobre lingüística. Vamos a tocar específicamente aspectos de escritura académica que los vamos a enfocar hacia la construcción y el establecimiento de lo que sería un proyecto de investigación por intervención para lo que podría ser un proyecto de trabajo dirigido o proyecto de grado presentable, digamos, ¿no? Que se podría manejar en ese sentido. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es indagar en cuáles deberían ser las etapas, cuál debería ser el método que se debería utilizar y cómo se debería enfocar este proyecto educativo básicamente. Bueno, comencemos fundamentalmente con qué es, definiendo lo que es un proyecto educativo en general. Lo que es un proyecto educativo es básicamente la detección de un problema en un contexto en específico y poder determinar cuáles son las, las debilidades y las fortalezas de cierto contexto educativo como tal, y a partir de este estudio poder llegar a determinar un cierto tipo de propuesta, un cierto tipo de solución metodológica al problema o a los problemas que se puedan identificar. Eso es básicamente un proyecto educativo, el cual obviamente va a tener un fin, el fin de digamos, ejecutar ciertas metodologías, ciertas estrategias, ciertas técnicas que tengan que ver con un área en específica como tal. Cualquier área de educación es válido para este tipo de proyectos, que lo que podría ser el planteamiento de un nuevo método, la creación de una nueva currícula, la creación de un curso completo específicamente en un área. El área es el área que uno prefiera. En realidad no existe un tipo de límite en ese sentido, ¿no? La educación es universal. Creo que hoy en día ya se puede enseñar mucho en diferentes áreas y se puede aprender sobre todo. Entonces cualquier elemento en el cual vayamos a enseñar algo o aprender algo, lo vamos a enfocar siempre desde la perspectiva de lo que va a ser un proyecto educativo. Entonces, un proyecto educativo básicamente, fundamentalmente, va a tener algunas etapas, y esas etapas van a ser básicamente dos. Las etapas de un proyecto educativo, de un proyecto de investigación como tal, que si quieren, bueno, se lo podría presentar en tres contextos básicos. Contexto 1, que podría ser la presentación de este proyecto educativo que yo estoy planeando hacer como parte de mi trabajo. Digamos que yo trabajo y yo tengo que diseñar un proyecto educativo, tengo que crearlo, administrarlo, etcétera. Pero el otro contexto, que es el más común, es en la presentación de este proyecto educativo en en un contexto universitario, para la titulación de alguna carrera, que es muy común cuando hablamos de la modalidad de titulación por trabajo dirigido o proyecto de grado. Entonces, en ese caso, el proyecto educativo, como les decía hace un momento, que puede ser enseñar lo que sea, cualquier cosa es técnicamente enseñable, ¿no? Va a tener dos etapas básicas. Esas etapas están fundamentalmente organizadas desde una perspectiva epistemológica, o sea, desde un orden lógico. Primero vamos a hablar de una intervención en primer lugar, y luego vamos a hablar del informe de investigación. Existe la idea equivocada de que cuando se hace un proyecto educativo, lo primero que hay que hacer es preparar digamos, el informe que se presenta al final como empastado o algo así.
Pero en realidad en lo que nos tenemos que enfocar más primero es cómo se va a realizar la intervención, porque se supone que hemos realizado un cierto tipo de estudio de necesidades de la institución o del lugar donde vamos a incluir el proyecto educativo que estoy planificando. Entonces tengo que necesariamente, digamos, planificar cómo voy a intervenir, cuál va a ser mi intervención. Para realizar una intervención correcta en cualquier ámbito educativo, por lo menos en un proyecto educativo, a lo que estamos hablando hoy, lo primero que se tiene que hacer es, y lo más importante, es ver el acceso a la población con la cual yo voy a trabajar. Eso es muy importante, por eso es el paso número 1 en en lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Lo fundamental para que un proyecto por intervención, que en este caso sería un proyecto educativo, funcione y sea viable, lo más importante es verificar el acceso a la población, que yo tenga acceso a la población con la que yo quiera trabajar. Si yo quiero trabajar en un colegio determinado, en una universidad determinada, en un centro de educación alternativa, de educación especial, etcétera, cualquier ámbito dentro de la educación, lo primero que tengo que ver es si yo tengo acceso a esta población. Lo segundo, una vez que ya he conseguido el acceso y veo que el acceso ya está, lo segundo es hacer un análisis de necesidades. El análisis de necesidades, bueno, hoy vamos a hacerlo bien global, pero vamos a ir tocando luego punto por punto durante las semanas, durante la página, en estos podcasts. Pero el análisis de necesidades básicamente se lo hace normalmente utilizando cuestionarios. Hoy en día, gracias a la tecnología, utilizando Google Forms, y se puede, perdón por mi falta de ortografía, por ahí me falta algún acento en análisis, perdón, lo hicimos rápido. Bueno, el análisis de necesidades se lo hace identificando lo que son debilidades y fortalezas de la institución, por un lado, y se trata de ver qué es lo que necesitan en materia de qué es lo que quieren aprender los estudiantes, los docentes, la planta, incluso tomamos en cuenta lo que la planta directiva necesita conocer. En base a todo lo que se pueda recopilar en cuestionarios, incluso entrevistas, si es que se tiene el tiempo necesario, es importante tomar toda esta información, centralizarla, digamos, tenerla así en estadísticamente centralizado, para luego, en base a lo que tengamos en el análisis de necesidades, poder ir y realizar lo que es el estado del arte. El estado del arte tiene que ver en relación a la temática que yo voy a tomar. ¿Qué temática yo voy a tomar? Digamos, vamos a preparar un curso en donde vamos a enseñar técnicas de lectura de comprensión o técnicas de escritura creativa a una determinada población o en una determinada institución. Entonces, en base a mi estudio, a mi análisis de necesidades, yo voy a crear un estado del arte, que quiere decir que voy a hacer una revisión bibliográfica muy profunda, sobre todo en estudios parecidos a los míos, que pueden ser tesis, pueden ser otros trabajos, pueden ser proyectos de grado, trabajos dirigidos, o tal vez en la red proyectos educativos que realmente se hayan realizado, que hoy en día se puede encontrar muchos en la red, en Google o en YouTube. Y en base a toda esa información, obviamente información en PDF, si es que lo voy a hacer utilizando información digital o libros, ¿no? O que sea información verificable y que obviamente sea oficial. Y en base a toda esta información, yo tengo que investigar cuánto se ha investigado sobre mi tema, cuánto todavía tenemos para realizar esta investigación, hasta dónde se ha investigado y qué es lo que yo puedo aportar en mi investigación en base a esto. Luego de hacer, digamos, delimitar
cuánto se ha hecho de mi investigación. Lo siguiente es ya empezar a hacer una revisión, digamos, bibliográfica seria en relación a ya lo que es la teoría en realidad. La teoría de lo que va a ser el método que voy a utilizar, la didáctica que voy a utilizar, el enfoque de los planes de clase que voy a poner, la distribución de la carga horaria que voy a tener en mi proyecto de intervención. Entonces, hasta aquí tengo que revisar todo mi análisis de necesidades, el estado del arte, hasta dónde se ha investigado, qué es lo que falta investigar, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se ha hecho. En base a eso ya revisar bibliografía seria, o como ser, por ejemplo, libros ya actualizados, informes, otras tesis, otros documentos académicos, artículos, sobre todo artículos indexados. Es muy importante utilizarlos porque esos artículos normalmente provienen de investigaciones que ya se han hecho. Entonces, la bibliografía que se pueda rescatar de ese tipo de investigación es importante. Entonces, es importante tomar en cuenta que se cree que al momento de planificar una intervención se la puede hacer rápido y así simplemente decir voy a hacer esto y empezar a planificar. Pero recomendamos, y es importante recomendarlo, que nos deberíamos tomar el tiempo para hacer esta selección de población, el análisis de necesidades, si es posible hacerlo, por lo menos con una población, con un muestreo mínimo en la población en la que voy a trabajar, no con todos obviamente, si fuese posible con todos, ideal, ¿no? Y el estado del arte, la revisión, mientras más profunda, mejor. Una revisión literaria, la revisión literaria también tiene que ser muy detallada, tal vez ya incluso trabajar con fichas bibliográficas, etcétera. Cuestión de hasta antes de llegar a los objetivos, el planteamiento de objetivos, ya tener una idea clara de lo que voy a hacer, de cómo lo voy a hacer, qué elementos voy a utilizar y absolutamente todo. O sea, tengo que imaginar el proyecto como tal, cómo lo voy a utilizar, qué materiales voy a diseñar. Por ejemplo, vamos a diseñarlo nosotros, vamos a contratar a alguien para que lo diseñe, vamos a trabajar con una editorial en el caso de que estamos hablando de un proyecto educativo real, ¿no? En donde se vaya a poner en marcha algo real. Ahí ya se tienen que trabajar, por ejemplo, con editoriales, se tiene que trabajar con otras instituciones que van a trabajar junto con el proyecto educativo en la puesta en marcha. Entonces, todo eso lo tengo que tener bien claro, ¿no? Y si digamos lo voy a presentar a la universidad en modo de proyecto de grado o trabajo dirigido, igual tenemos que tener la idea bien clara y sobre todo en la parte de análisis de necesidades, estado del arte y revisión literaria. O sea, tiene que ser muy muy detallado. Una vez que ya tengo eso, obviamente ya voy a tener toda la capacidad de poder establecer objetivos que nos puedan servir para ya establecer el proyecto como tal. Al momento de hablar de objetivos, bueno, en ese momento estamos resumiendo, pero vamos a ir haciendo más podcasts, así digamos, parte por parte, bien detallada. Pero por ejemplo, en los objetivos es bueno siempre discriminar en dos tipos de objetivos cuando hablamos de un proyecto. Los objetivos metodológicos, que son los de la metodología como tal, que tienen que ver con la parte de cómo se va a hacer la intervención como tal del proyecto. Y por otro lado tenemos los otros objetivos, que son los objetivos educativos, que van a ir en la propuesta educativa como tal. En cualquier ámbito, ya sea en un ámbito real, o sea un ámbito para presentación en una universidad, en el sistema universitario, o no sé, en algún tipo de proyecto. Básicamente en todos los casos se cumple el mismo patrón. Luego, una vez que tengo los objetivos, tengo que tener un plan de acción, o sea, tener claros los pasos, cuándo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, cuántas fases va a tener mi intervención. Voy a primero hacer qué. Paso número 1 normalmente es hacer el análisis de necesidades. Paso número 2 es la creación
de la propuesta en base a análisis de necesidades, estado del arte, revisión literaria. Paso número 3 normalmente es el establecimiento del plan de acción. Paso número 4 es la puesta en marcha del proyecto educativo, y es la puesta en marcha como tal. El siguiente paso luego es análisis de resultados, y finalmente se llegan a conclusiones, que es justamente lo que podemos ver después, que es la ejecución, resultados y conclusiones, que es como que el plan de acción es ya desde donde ya parte la ejecución del proyecto como tal. Y nosotros como investigadores en este momento es cuando tenemos que tener instrumentos que nos sirvan para poder, digamos, obtener la información que yo haga en este momento de intervención. Este momento de intervención, digamos, todavía no vamos a escribir nada. Es más metodológico, o sea, se va a trabajar mucho con instrumentos de recolección de datos, como ser cuestionarios, tests, no sé, observación por cotejo, observación directa, indirecta, etcétera. Incluso, como les digo, si incluso tenemos el tiempo para planificar toda esta parte de intervención, y cuando hablamos de tener el tiempo para planificar, estamos hablando de 3 meses, 2 meses, mínimo un mes, ¿no? Para poder realmente no planificarlo bien y poder establecer sobre todo estos pasos, ¿no? Esos pasos que hemos mencionado que van en el plan de acción, básicamente son los objetivos metodológicos de esta intervención en la parte investigativa, ¿no? Luego los objetivos que tienen que ver con la parte ya pedagógica son ya objetivos netamente didácticos, que eso van a ir en la parte de la propuesta, que es justamente lo que vamos a ver en un momento en la siguiente diapositiva. O sea, la idea es entender que primero, el primer paso es realizar la intervención así, pero de manera metodológica, investigativa, utilizando cualquier método de investigación para obtener datos de lo que yo estoy investigando en el proyecto. Una vez que hacemos esto, después el paso siguiente metodológico es el de escribir, redactar el informe de investigación. El informe de investigación es otra cosa. Aquí es donde entra la lingüística como tal, donde es la parte de la redacción del informe académico. La información, obviamente la redacción del informe académico para todas las ciencias es la misma, ¿no? Desde una perspectiva lingüística, todos los informes tienen que ser neutros. Para el español se utiliza siempre, nunca se puede utilizar la primera persona. Nunca puedo decir yo he descubierto, yo propongo, nunca. Siempre en tercera persona o utilizando el pronombre del español, que es el pronombre átono se, que es por ejemplo se propone, se puede decir se descubrió, se utilizará, se realizó, siempre de esa manera, haciendo que la narración desde una perspectiva lingüística sea neutra. Y definitivamente en este tipo de investigación no podemos utilizar ningún tipo de adjetivos o adverbios desde una perspectiva lingüística. ¿Por qué? Porque cualquier adjetivo o cualquier adverbio califica. Entonces no puede haber ningún tipo de calificación en este tipo de informes, lingüísticamente hablando. No puedo decir, por ejemplo, los estudiantes son buenos, porque para decir que son buenos yo debería tener todo el respaldo en tests de algún tipo, por ejemplo. Entonces nunca utilicemos ni adjetivos, nunca utilicemos adverbios, por ejemplo, en un tipo de informe desde una perspectiva lingüística, y ningún tipo de secuencia adverbial ni adjetival tampoco. El informe tiene que ser en tercera persona o con el pronombre se en español, ¿no? Para otros idiomas obviamente eso va a ser diferente. Definitivamente
todo, absolutamente todo lo que se escriba en el informe o los informes que se pidan, porque depende. Si yo voy a hacer mi proyecto educativo para la universidad, los informes son muy diferentes que cuando yo digamos, yo estoy trabajando en un proyecto educativo. Los informes van a ser diferentes, pero van a mantener algo en común, que va a ser sobre todo la neutralidad lingüística, o sea, que se utilice un tono neutro. Estamos hablando de utilizar entonces, como decíamos hace un momento, el pronombre se, siempre, ¿no? Y o tercera persona. Es bien común que se diga, este proyecto va a hablar de, en este proyecto se hablará, el presente proyecto trata de, el presente informe trata de, o sea, siempre tratar de, el momento que yo voy a hablar de la investigación, utilizar informe, proyecto, algo así, ¿no? Un elemento que denote al texto del cual yo estoy hablando. Es muy importante eso, ¿no? La neutralidad en este tipo de investigación. Segundo, por ese mismo hecho, todo lo que se escriba, sobre todo si el informe es para la universidad o cualquier instituto de formación superior, porque también en gran parte, en el contexto boliviano, en gran parte de los institutos de formación educativa a nivel técnico superior también les piden ese tipo de informe, ¿no? Entonces en ese caso es lo mismo, neutro, sin adjetivos, sin adverbios, y todo lo que se escriba con normas de formato APA, al menos que la institución les dé un formato específico, que hay varios formatos, ¿no? Pero en educación, en las ciencias educativas, ¿no? Hablamos siempre del formato APA, ¿no? Se recomienda utilizar la versión más actual del formato APA, porque como sabemos existen varias versiones. El informe tiene que ser netamente científico. Tiene que ser científico, no puede ser subjetivo, pero con que utilicemos, dejemos de utilizar adjetivos, no utilicemos adverbios, se utilicen sobre todo más neutralidad en los pronombres. Con eso ya el contexto tiende a ser científico. Y como todo lo que se tiene que hablar dentro del informe es en realidad, se tiene que ir creando como un discurso en el cual se van a ir hablando, no habla la persona que redacta ni la persona que está digamos creando el texto, sino cuando yo redacto un informe de investigación para un proyecto educativo, que es de lo que estamos hablando en el podcast de hoy, justamente tiene que ver con que este informe en el discurso es como un debate, en donde el tesista, voy a utilizar el término tesista, porque tesista quiere decir en realidad la persona que realiza cualquier investigación, no solamente una tesis de grado, sino puede ser también un proyecto de grado, un trabajo dirigido o cualquier tipo de proyecto educativo, que también en ese caso, porque a la larga se plantea una tesis, que es la metodología como tal, ¿no? Pero definitivamente el informe de investigación en el discurso tiene que ser bien así, en donde el tesista no hable. No puedo emitir ningún tipo de opinión, nada, no puedo decir nada de opinión, todo es descriptivo. Y lo que sí tengo que generar es un discurso en toda la descripción. ¿Qué tipo de discurso? El discurso tiene que ser que tengo que yo ir moderando, de que vayan participando los autores que yo he utilizado en mi revisión, ¿no? Porque en mi revisión de todo esto, si recuerdan, teníamos aquí en la intervención una etapa en donde yo hago mi revisión literaria, hago mi estado del arte, y todo esto se supone que lo hago con fichas bibliográficas. Y todas esas fichas bibliográficas yo lo voy a presentar con formato APA, ¿no? En cualquier informe que me presenten. Si me piden en la universidad, tiene que ir con formato APA obligatorio. Si realmente el trabajo se está realizando, se lo está ejecutando, también tiene que ir con formato APA, porque por temas de copyright, ¿no?
Entonces básicamente es eso. El informe tiene que estar basado netamente en lo que es el método científico. Y es por esto que ahora vamos a hablar del método científico. Entonces, todas esas etapas de las cuales hemos hablado arriba, incluso el tono en el cual se escribe el informe como tal, tiene que estar basado en el método científico. El método científico como tal se basa en poder realizar observaciones, en poder, o sea, yo por ejemplo cuando yo hago investigación en educación, normalmente lo que voy haciendo observaciones durante todas las clases y voy escribiendo lo que son mis diarios de profesor, y si es posible puedo hacer escribir diarios a los estudiantes. Esos diarios, que hoy en día ya se puede hacer tecnológicamente con Google Docs, ya directamente lo puedo tener ya clasificado, y eso ya es observación, ¿no? O sea, de toda la observación que yo estoy realizando en el aula, yo voy luego tomando apuntes de mi observación. Es importante que cuando se hace observación, la toma de apuntes sea inmediata, porque o grabación, porque la memoria es frágil, entonces a veces datos importantes se pierden. ¿Para qué me sirve esto de la observación? Recuerden que en un proceso educativo, cuando yo voy observando a mis estudiantes, gracias a esta observación y además de yo utilizar otro tipo de metodologías como ser, por ejemplo, evaluación, este tipo de evaluación que es a través de todo el proceso educativo, que es evaluación formativa, ir yo viendo si mis estudiantes están realmente aprendiendo, ¿no? Si es que el proyecto está funcionando realmente. Entonces, esto yo lo hago con observación. Se pueden utilizar también cuestionarios, se pueden hacer cualquier tipo de, incluso tests, ¿no? Para que sirven como observación. En base a todo esto, yo voy haciendo inducciones. Voy creando como que teorías, hipótesis, para, ¿no? Que es el siguiente paso. Es el método científico. Voy creando hipótesis y en base a las hipótesis yo voy experimentando en la clase. Porque se supone que para cada clase en el proyecto educativo que yo voy a realizar, van a haber lesson plans, o sea, van a ver lo que son los planes de clase, ¿no? Que se van a presentar. Por ejemplo, si es para la universidad, es obligatorio. En los centros, cuando se realiza realmente el proyecto, es más que obligatorio porque, por ejemplo, ya en la parte del pago a los docentes que trabajan en el proyecto educativo, los planes de clase son la prueba, ¿no? De que ha ocurrido esa interacción. Entonces, es interesante que la experimentación es clave, y en la experimentación que experimento, mis hipótesis. Esas hipótesis de dónde viene la experimentación que he hecho en correlación con toda la parte teórica que he revisado anteriormente. Luego, analizo todos los datos para llegar a conclusiones. Y todo este ciclo que podemos ver acá, que es el método científico, lo repito. Una vez que llego a la conclusión, vuelvo a hacerlo otra vez y otra vez. Se supone que esto lo hago de manera macro a nivel de todo el proyecto, desde que comienza hasta que termina, y luego lo voy a hacer a un nivel micro con cada clase. Hay que hacerlo con cada clase, y sobre todo tener documentos que respalden estas observaciones que se hacen de clase para que justamente se puedan realizar, se puedan llegar a conclusiones. Incluso existe un método de investigación que se llama el método de investigación-acción, que se utiliza sobre todo en educación, en donde se realiza todo este ciclo, pero con entrevistas entre profesores y estudiantes, que hacen satisfactorios el hecho de poner en práctica ya el proyecto como tal educativo que yo estoy planificando hacer. Es una metodología muy interesante porque corresponde a lo que ya dentro del proyecto educativo vamos a hablar de lo que son, por ejemplo, los enfoques, ¿no? Los enfoques y la metodología que se van a seguir dentro de ya el proyecto. Básicamente puede, en su mayoría, siempre todos los proyectos de este tipo son cuantitativos, porque
a la larga se tiene que llegar a análisis netamente cuantitativos, ¿no? Pero el proyecto, cuando se utiliza la metodología investigación-acción, ya el enfoque entra en lo que es la investigación mixta, en donde ya se va a tener elementos tanto cuantitativos, tanto cualitativos, por la parte de las entrevistas. Y es bien interesante, sobre todo cuando ya se pone en marcha el proyecto como tal. Esta metodología garantiza el éxito de lo que se vaya a poner en marcha, sobre todo cuando se van a implantar nuevas metodologías o innovaciones educativas. Es muy útil la metodología investigación-acción. Entonces, cuando yo hablo ya de lo que es un proyecto educativo, tengo que tomar en cuenta, sobre todo, ya al momento de implantar, fíjense, vamos a recordar que el proyecto educativo, lo que estamos hablando ahora, tiene sus etapas, que son dos: la intervención, que es la parte práctica del proyecto como tal. Dos, vamos a tener ya, una vez que intervengo, luego tengo que realizar informes de investigación, que pueden ser informes varios, que pueden ser informes por ejemplo, cuando uno lo presenta para las universidades, al final de todo el proyecto piden un empastado que hay que presentar, y ese, por ejemplo, es el informe de investigación final. O si realmente la investigación está siendo realizada de manera real, además del informe final que se presenta, hay varios informes durante todo el proceso de la implementación, ¿no? Y todo el informe tiene que estar presentado en formato APA, en un formato neutro, sin adjetivos, sin adverbios, y para que todo eso funcione bien. La intervención tiene que, sobre todo, tomar en cuenta la población, el análisis de necesidades, una revisión bibliográfica profunda, establecer objetivos tanto metodológicos como educativos, establecer un plan de acción para luego ejecutarlo. Esta ejecución es la intervención como tal, que en términos de tiempo va a ser casi el 80% de todo el proyecto como tal. El 20% tiene que ver con análisis de necesidades y sobre todo la escritura de informes, etcétera. Sobre todo. Y por último, obviamente, conclusiones y recomendaciones, que esto se hace siempre, porque en ambos casos, porque se tiene que llegar de alguna manera a conclusiones y a recomendaciones siempre, ya sea en cualquier ámbito donde se realice el proyecto educativo como tal. Esas son las etapas. Todo eso dentro y enmarcado dentro de lo que es el método científico: observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Y ya el proyecto educativo como tal, cuando ya lo planteamos, esto se llama ya la propuesta dentro del proyecto como tal. Se le llama la propuesta porque es donde vamos a proponer de qué se va a tratar el proyecto, y vamos a decir cómo se va a realizar el proyecto, dónde se va a realizar el proyecto, y además incluso se va a hablar de cómo se va a financiar el proyecto. En próximos podcasts vamos a ir hablando de cada uno de los elementos de los cuales hemos hablado hoy, pero así más detalladamente. Pero de manera general, lo más importante es, cuando yo planteo mi proyecto educativo, ver el tema de los roles. No, los roles se refieren a qué roles van a tener dentro de mi proyecto, de lo que yo estoy planteando, el profesor y el estudiante. Porque recuerden que cuando hablo de un proyecto educativo, la educación se basa en dos elementos. Elemento 1, profesor. Elemento 2, estudiante. Y viceversa. Elemento 1 puede ser estudiante, elemento 2, profesor. Ahora en la educación actual es así. Antes tal vez era diferente, pero definitivamente hablamos de eso: profesor, estudiante. Contexto, que es donde se realiza el proyecto. Hay que tomar en cuenta siempre el contexto como tal. ¿Dónde lo voy a realizar? Hoy en día el contexto ya ha cambiado por la pandemia, pero creo que eso ha ayudado mucho al desarrollo de la educación en ese ámbito. Hoy en día ya tenemos el contexto, lo que es el contexto del e-learning online,
y lo que es el contexto obviamente presencial, que es el en el que siempre ha ocurrido la educación. Se habla de que en el siguiente año, ya cuando todo vuelva a la normalidad, en educación ya se van a hablar de proyectos híbridos, en donde vamos a tener lo presencial híbrido con lo e-learning, ¿no? Y eso ya suena más interesante. Pero básicamente, dentro de todo ese contexto, ¿cuáles son los roles? Por ejemplo, sabemos que hoy en día todos los proyectos educativos deben estar enfocados en el estudiante, o sea, en el student learning process, en donde yo me enfoco en el estudiante como tal. No me interesa el profesor, no me interesan los materiales, no me interesa el resto de los elementos del proyecto como tal. Lo que me interesa en realidad es el estudiante como tal, porque toda la educación debe ir centrada en el estudiante. Entonces, si es así, ¿cuál será el rol del estudiante? ¿Y cuál será el rol del profesor dentro de este contexto? Eso es fundamental, y eso también se escribe en el informe, ¿no? En base a estos roles, yo voy a poder luego ver, por ejemplo, los enfoques. Los enfoques metodológicos respecto a lo que son a lo que es un proyecto educativo, básicamente tiene que ver en la educación. Vamos a hablar de 3 tipos de enfoques, que va a ser el enfoque netamente positivista conductual, que es lo que se manejaba hasta, digamos, la década de los 70. El siguiente enfoque va a ser luego el enfoque, digamos, más funcional, que tiene que ver con el constructivismo, ¿no? Que ya es muy actual, pero que eso va a ser más o menos hasta la década digamos, hasta una década antes de esta. Y actualmente ya se vive lo que son los proyectos educativos eclécticos, que son los que van a fusionar elementos tanto del enfoque positivista, tanto del enfoque conductual, tanto del enfoque constructivista y cualquier otro método que exista. Y obviamente eso depende del área donde se lo trabaje, ¿no? Dependiendo del área donde se lo vaya a trabajar, ese enfoque va a ser diferente. Y justamente para poder definir este enfoque, lo que necesito es realizar una buena revisión bibliográfica y una muy buena y un muy buen estado del arte, sobre todo para esta parte del enfoque. Por ejemplo, una vez que ya tengo todo esto definido, el enfoque obviamente va a denotar el método. Los métodos son diversos dependiendo del área en el cual se trabaja, dependiendo lo que se vaya a investigar. Los métodos de enseñanza son varios. Entonces, pero básicamente la bibliografía que yo vaya a revisar es lo que va a definir el método como tal. Y de todo esto voy a poder, de manera mucho más concreta, definir mis materiales. Hoy en día los materiales van a empezar desde pensar en... antes en la educación presencial se pensaba en, por ejemplo, dónde se van a realizar estas clases. Y hoy en día el dónde se convierte en ya una plataforma, ¿no? Y eso hace que los materiales sean materiales. Existan hoy en día materiales sincrónicos y los materiales que son asincrónicos. Ahí le falta una, perdón, mil disculpas. No, sincrónico y asincrónico. Sincrónico, que son los materiales, por ejemplo, que me sirven para trabajar de manera conectada. Por ejemplo, quienes están asistiendo al live en este momento, es una conexión sincrónica, o por lo menos trabajando por plataformas como Zoom, como Google Meet, van a ser conexiones sincrónicas. Y conexiones asincrónicas es, por ejemplo, el trabajo que se puede hacer dejando ejercicios en Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Algo más en diferido, eso es lo asincrónico. Entonces los materiales
hoy en día ya son diversos. Cada día creo que aparece un nuevo material que se puede utilizar en varios ámbitos de la educación. En varios, en todos en realidad. Todos hoy en día ya han entrado en esto de la virtualidad y existen plataformas así online en las cuales se puede trabajar absolutamente en todo. Solamente, justamente la revisión bibliográfica me va a decir qué plataformas debo utilizar, cuáles son las mejores, ¿no? Hoy en día hay una gama increíble. Y técnicamente el material fundamental que se tiene que crear en un proyecto educativo es un booklet, que es lo que sería el texto guía que va a guiar todo el proceso educativo, digamos, la currícula como tal. Normalmente, como les decía, dentro de la educación actual, cuando ya se ponen realmente en práctica un proyecto educativo, el booklet es reemplazado por un texto oficial, porque hoy en día hay una gama de editoriales que pueden justamente que trabajan, ¿no?, con las instituciones que van que dan muy buenos servicios realmente en esta parte, ¿no? Pero cuando ya se tiene que hacer el proyecto para la presentación en la universidad o algo así, donde se tiene que hacer la creación de materiales o el diseño de materiales, justamente se recomienda revisar igual bibliografía, porque el área de diseño de materiales es toda un área dentro de la educación como tal. Entonces ahí también corre mucho el tema de cómo voy a hacer mi revisión bibliográfica. Incluso en eso hay muy buenos autores dependiendo al área en el cual se va a realizar la intervención. Y lo más importante, obviamente, en la parte de los materiales, tengo que ver qué materiales voy a utilizar para evaluar si esto ha funcionado o no. Porque a la larga tengo que presentar resultados. En el informe, cualquier tipo de informe a donde se presente y en cualquier institución, me van a pedir resultados. Estos resultados los voy a presentar en base a mis materiales de evaluación, y todo eso tiene que coincidir con el sistema de evaluación que yo voy a seleccionar dentro de mi proyecto educativo como tal, ¿no? Y bueno, y básicamente el último punto respecto a el proyecto, ¿no?, es el tema de los recursos. ¿Qué recursos voy a necesitar para que este proyecto se ejecute? Incluso en algunos proyectos en donde se tienen que presentar a algunas universidades, se toman en cuenta recursos humanos. Por ejemplo, no todas las personas son buenas para enseñar. A veces el rol del profesor al momento de enseñar, si el profesor es bueno enseñando o el profesor es malo enseñando, puede incidir en en cómo yo voy a plantear en los datos que yo voy a tener, ¿no? Si mi profesor es muy bueno, voy a tener muy buenos datos. Pero ¿qué pasa si tengo un profesor que no es muy bueno enseñando? Entonces tal vez mis estudiantes no van a confiar en él. Recuerden que en la educación la confianza es importante. Si yo puedo confiar, si el estudiante puede confiar en el profesor, entonces va a poder ocurrir el acto de aprender, ¿no? Entonces, si digamos eso, para justamente ver que eso sea y esté bien fundamentado, tenemos a veces que tomar en cuenta los recursos humanos. ¿Qué recursos humanos vamos a tomar en cuenta? ¿Qué recursos técnicos vamos a tomar en cuenta? Pueden ser recursos hoy en día online, del e-learning, los famosos TICs, que hay una gran variedad. O pueden ser, por ejemplo, otro tipo de recursos didácticos, que son recursos didácticos, digamos, como ser juegos, como ser cualquier otro tipo de recurso que me facilite, que le facilite al estudiante poder aprender. Y en algunos casos incluso ver el tema del financiamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si la ejecución del proyecto realmente va a funcionar, aquí en la parte del financiamiento tengo que ver cuáles son las reglas para pedir los recursos, y definitivamente acá ya tenemos que hablar de un manejo presupuestario, pero ya de ver el tema de manejarlo ya a un nivel contable, por el tema de que en esta parte normalmente para la buena ejecución de recursos normalmente piden informes, y estos informes tienen que ver con estados financieros, sobre todo con elementos financieros.
estados financieros sobre todo, y saberlos presentar correctamente y a tiempo, va a hacer, digamos, que el proyecto fluya, porque vamos a tener los recursos a tiempo y listos para ser ejecutados. Pero cuando ya se los presenta para la universidad, normalmente en el financiamiento solamente se pone un presupuesto de lo que podría costar la investigación como tal. Como una, digamos, una presuposición y obviamente en una tablita de la mejor manera. Y básicamente esos son los cuatro tipos de recursos que son los más importantes al momento de poner en práctica un proyecto educativo. Y bueno, eso es todo. Espero que este podcast les haya interesado y espero que les sirva. Y vamos a estar las siguientes semanas hablando en detalle, con más detalle y con más tiempo de cada uno de los elementos que hemos mencionado hoy en este podcast. Y también vamos a seguir hablando de más lingüística, de otras temáticas, y también vamos a tocar ciertos elementos de esta ciencia que nos ayudan a entenderla mejor. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego.